Buenas tardes, gracias a todas, a todos. Varios temas. El primero de ellos es comunicarles, como ustedes ya saben, que concluimos la visita a Bruselas, donde tuvimos un intercambio muy importante, una reunión con la Comisión Mixta del Parlamento Europeo, en este diálogo que hemos tenido desde la Comisión Mexicana, la Comisión Interparlamentaria Mixta, que integra tanto el Senado como la Cámara de Diputados. La verdad es que muy contentos por los resultados. Nosotros estamos convencidos que este acuerdo global modernizado va a traer cosas muy importantes para el país, particularmente en términos comerciales y ambientales. No dejo de reconocer y además de señalar que hay una gran inquietud de la Unión Europea por lo que está ocurriendo en México en el plano político. Y parte de este acuerdo global modernizado, que evidentemente tiene un contenido fuerte, comercial, económico, también tiene un contenido político y algo que se ha denominado una cláusula democrática. La cláusula democrática compromete a la Unión Europea y a México a estar pendientes mutuamente sobre los acontecimientos políticos que empiezan a ocurrir en ambas latitudes. Y no deja de ser particularmente llamativo el asunto de la elección judicial. Desde luego que la Unión Europea, dicho por prácticamente todos los parlamentarios que estuvieron o con quienes estuvimos en diálogo, están al pendiente de lo que sucede y podría decir yo con mucha responsabilidad, muy preocupados por la captura política del Poder Judicial. En mis dos intervenciones, una sobre Estado de Derecho particularmente y otra sobre el acuerdo comercial, yo dije, no podemos hablar en México de Estado de Derecho si no denunciamos con absoluta puntualidad que lo que hay es un intento de captura política del Poder Judicial con una pretendida elección que todos sabemos no tiene los requisitos elementales que debe tener cualquier elección de corte democrático, pretenden hacerle creer a las y a los mexicanos, pero también al mundo, que serán los votos de las personas quienes decidan finalmente cómo se integrará todo el Poder Judicial, empezando por la Suprema Corte de Justicia. Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, eso es una farsa y seguramente lo que vamos a atestiguar en un futuro inmediato, es decir, en un par de días, es que la participación ciudadana no será copiosa, no será informada y que los votos no se contarán en libertad. Nosotros seguimos diciendo, sosteniendo lo mismo, la elección judicial es una farsa, lo denunciamos en la Unión Europea y por supuesto que hay una vigilancia muy puntual del tema. Algunos me han preguntado si Movimiento Ciudadano llama a votar en la elección judicial, cuál es nuestra posición. Lo digo con absoluta claridad. Nosotros creemos y confiamos en la inteligencia del pueblo. No menospreciamos absolutamente ningún tipo de manifestación democrática. Nosotros creemos que la gente, la poca gente que salga a votar, lo hará, muchos de ellos de buena fe, pero la gran mayoría se quedarán en sus casas porque esta no es una elección y no es algo que haya despertado interés genuino entre las personas. Ustedes lo pueden ver prácticamente todos los días. De tal suerte que nosotros ni invitamos ni dejamos de invitar. La gente es lo suficientemente madura, sabia, consistente, con convicción democrática para saber si tiene que salir a votar o no. En mi caso particular, por supuesto que no voy a convalidar una farsa que además hemos combatido en distintos frentes. Sobre eso en lo que concierne al tema elección judicial y el acuerdo global. ¿Y? Perdón. Ok. Sí que me estaba así con el apuntador Sergio. Desde luego manifestar todo nuestro
toda nuestra solidaridad con la tragedia que acaba de ocurrir en la Ciudad de México, nuestra solidaridad para las familiares y las víctimas del atentado que sufrió el equipo de gobierno de la jefa de gobierno. Nos parece que es inaceptable que cosas de esas ocurran en nuestro país. Exigimos, por supuesto, una investigación clara, expedita, que se deslinden responsabilidades y que muy pronto lleguemos a saber la verdad. Y lo mismo con muchos otros asesinatos que han ocurrido en los últimos días. Nosotros mismos, como Movimiento Ciudadano, hemos sido ya afectados por el caso de Veracruz, de una compañera candidata que asesinaron, que tuvo un atentado en el caso de Veracruz y cuyas consecuencias también son consecuencias fatales. Hacemos un enérgico llamado a las autoridades para que garanticen la integridad física, por supuesto, de las y los mexicanos, pero particularmente hoy en este momento de quienes tienen un desempeño público y de quienes son candidatas y candidatos en las distintas elecciones, particularmente en Veracruz y en Durango. Y finalmente, un tema que no puedo dejar pasar. Pude atestiguar el bochornoso espectáculo de la disculpa, supuesta disculpa de un ciudadano, un hombre libre, al presidente del Senado de la República. La verdad, ahí no hay absolutamente nada que celebrar. Me parece que arrodillar a un hombre o a una mujer frente al poder, lejos de ser un acto de justicia, es un acto de profunda indignidad, de falta de convicción democrática, de falta de sensibilidad. No es esa la manera en la que cualquier servidor público, con independencia del partido político al que pertenezca, debe de comportarse. Creo que lo correcto hubiera sido ni siquiera aceptar un episodio de esta naturaleza. No justifico bajo ninguna circunstancia los agravios y las faltas de respeto a quien sea, trátese de funcionarios públicos o no. Pero el hecho de que la consecuencia haya sido el arrodillamiento frente a quien representa al Senado de la República es un acto de humillación que merece absolutamente toda la condena y desde luego es un acto que reprobamos. Nunca más un espectáculo de esta naturaleza en un país libre, en un país democrático. Eso lo único que hace es demeritar la vida pública y me parece que desprestigia enormemente la labor de las y de los legisladores y desde luego que no enaltece en absoluto el nombre del Senado de la República. Qué manera de representarnos, entre comillas. Eso es lo que tengo que compartir con ustedes. Adelante. Gracias, coordinador. Pasamos entonces a las preguntas. Sí. En primera instancia le pregunta Claudia Flores Barreto de N+. Buenos días, coordinador. A Buenos mí días. me interesa su reflexión sobre dos temas. Uno, pues estas manifestaciones que está haciendo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bloqueando la conferencia de la Presidenta de la República, incluso agrediendo a personas, representantes de medios de comunicación que acuden a las mañaneras, esta agresividad que han tenido respecto a sus movilizaciones. ¿Qué opina usted? Y sobre sus demandas, o sea, ¿es posible seguir en una demanda donde ya se les ha otorgado gran parte de lo que pedían y ahora, bueno, parece que el objetivo es que vuelvan a tener las mismas condiciones favorables de pensiones que financieramente no son sostenibles? Me gustaría sobre eso y también me gustaría preguntarle, ¿usted va a ir a votar el 1 de junio? ¿Yo qué, perdón? ¿Va a ir a votar el 1 de junio? Empiezo por esto último. Desde luego que yo no voy a acudir a votar, no voy a convalidar esa farsa que es la elección judicial, que no es otra cosa que un mecanismo para capturar
políticamente a todas las instancias que pertenecen al Poder Judicial, empezando por la Corte hasta llegar a los juzgados federales. Sí. ¿Me ayuda a precisar? ¿Es una decisión personal? Es ¿MS lo hará sus integrantes? Yo no he escuchado a nadie de Movimiento Ciudadano, ni entusiasmado, ni con ganas de promover el voto, ni dispuestos a participar. Nosotros, desde luego que no haremos ese llamado jamás, porque lo que hemos hecho es combatir esta mala decisión y denunciarla en todos los espacios en los que hemos podido, incluido la Unión Europea, por cierto. Desde Morena, desde luego, Ramírez Cuellar dice que es una actitud irresponsable no ir a votar. Imagínense nada más, votar es un derecho, pero también es un derecho no ejercer ese voto. También es una manifestación democrática el abstencionismo, también es una manifestación democrática el anulismo. ¿Cómo va a ser irresponsable no salir a votar cuando muchísimas personas, la gran mayoría de las personas, saben que esto es una farsa, saben que hay dados cargados, saben que lo que hay es un intento de captura al Poder Judicial? No, irresponsable en todo caso es no reconocer todas las anomalías de esta supuesta elección y el objetivo político que persigue. Nosotros insistimos, creemos en la sabiduría popular y estamos seguros que la gente va a hacer lo correcto. Sobre el caso de las manifestaciones, nosotros rechazamos cualquier tipo de manifestación violenta. Nos parece que la violencia y la agresividad demeritan cualquier tipo de demanda que se quiera hacer, nublan por completo cualquier tipo de entendimiento, de negociación, descalifican a los interlocutores y descalifica sobre todo a quien agreden. Por eso toda mi solidaridad para con los medios de comunicación que han sido agredidos, pero también para quienes haciendo uso o quienes haciendo su deber han sido agredidos. Yo haría un llamado enérgico, respetuoso al orden, ya que las y los profesores que se han manifestado planteen sus demandas de manera pacífica. Voy a la segunda parte de la pregunta, tratando de ser muy responsable. Las y los maestros de México están en este momento en una situación sumamente grave. Las reformas educativas, ni las reformas anteriores, ni las reformas recientes han logrado resolver muchos de los problemas que aquejan a las y los profesores. Abro paréntesis porque ustedes han visto que hemos insistido en el tema y lo acaba de hacer el diputado Vázquez Agüed hace un momento. ¿Por qué no se publica la reforma constitucional que en automático beneficiaría los ingresos de muchas maestras y maestros en este país? Porque lo que tenemos en este régimen es demagogia pura. Hay una reforma constitucional que le permitiría a muchos servidores públicos del Estado, entre otros maestros y maestras, tener un incremento salarial. Y ahí están sentados en sus laureles. Me refiero al régimen y me refiero a la mayoría que celebran con bombo y platillo una reforma que simple y sencillamente no promulgan porque no se declara su constitucionalidad. Y entiendo también que hay muchas demandas en el caso de las y los maestros que son excesivas, no de ahora, sino desde hace muchos años. Yo llamo a la serenidad, al entendimiento y a que se haga política de la buena, a que muy pronto el gobierno federal responda puntualmente a aquellas demandas que tienen las y los maestros y que explique cuáles son esos márgenes. Nosotros lo que creemos es que en términos generales las y los maestros del país están en una circunstancia muy complicada. No me extrañan muchas de las demandas, algunas de ellas, sí, notoriamente excesivas y quizá financieramente imposibles de atender. Pero con lo que no coincido es con la cerrazón,
con la falta de diálogo y con la falta de entendimiento. Eso es lo que tendría que estar haciendo el gobierno federal de manera inmediata y no lo está haciendo. Solo una precisión respecto al tema del voto. Dice usted que no acudirá a las urnas. A propósito de la misma coincidencia que tuvo el coordinador del PAN, algún legislador de Morena ha dicho que van a solicitar que la Fiscalía de Delitos Electorales lo sancione a quienes están alentando a pues no acudir a las urnas con su ejemplo. ¿Usted no teme alguna sanción? ¿Una sanción a quién? ¿Por no ir a votar? Porque con el ejemplo no están alentando a no acudir a las urnas. No, bueno, es que, digamos, el poder nubla, la soberbia del poder nos lleva a casos extremos, así como el que acabo de denunciar del bochornoso acto de disculpa de un ciudadano al presidente del Senado de la República. Ahora resulta que decir la verdad es una ilegalidad o es algo que podría provocar una sanción. No, hombre, sería una enorme distinción que se nos acusara de ser delincuentes electorales cuando lo único que estamos haciendo es defendiendo el derecho de las personas a no convalidar una farsa como lo es el Poder Judicial. Gracias. ¿Qué tal, senador? Tres temas que quisiera abordar contigo. Sobre lo de tu intervención en el extranjero, dices que hay preocupación por la reforma judicial, pero este gobierno está dado por desestimar toda opinión internacional. Tenemos pendiente que den un informe sobre si hay desapariciones forzadas o no en México a los de la ONU, pero en concreto preguntarte aquí, ¿estamos rumbo a una crisis de romper internacionalmente con la Comunidad Europea porque pues si se aplica la reforma judicial vaya a tener repercusiones? La otra sería, en base a la elección, Ramírez… No quiero que se me olvide, déjame contestar esto porque creo que es muy importante. No exagero con lo que voy a decir. Hoy, con esta farsa de la elección judicial, lo que está de por medio es la credibilidad y la viabilidad de nuestro país en el extranjero. Nos han hecho creer el régimen y sus propagandistas que a la presidenta Sheinbaum se le observa como un estadista por la manera como ha lidiado, sí, adecuadamente con el presidente Trump. Y eso ha oscurecido por completo todo lo que está ocurriendo en materia de transformación y de regresión autoritaria. Cuando uno acude al Parlamento Europeo y explica con mucha más puntualidad qué es lo que está ocurriendo, desde luego que eso suena las alarmas. Y no es para menos. Hoy está de por medio esa posición que ha ganado México durante muchísimas décadas de autoridad moral, de credibilidad y de consistencia en el concierto internacional, y hoy está, por supuesto, en entredicho con la farsa que estamos a punto de presenciar. El siguiente tema es sobre la elección esta que, digo, quizás yo así lo entiendo, tú no estás llamando a no votar, sino que estás diciendo que el pueblo es inteligente y ya sabrá si sale a votar o no. Es diferente a hacer un llamado a no votar. Pero sí, yo lo que te quiero preguntar es, Ramírez Cuellar presume de que van a salir 20 millones de gentes a votar. No sé de dónde va a sacar esos 20 millones de votos. Tampoco nos engañemos. Lo que vamos a ver y lo que va a estar a prueba es la capacidad de la maquinaria, del voto corporativo de Morena y de sus aliados. Ellos son los que están tratando de organizarse para llevar a la gente a votar. En este momento no hay personas interesadas en salir a votar, más allá de quienes en el plano estrictamente corporativo, quienes tienen militancia en Morena y en sus partidos aliados o en algunas de sus organizaciones, porque lo que están haciendo es ponerle cuotas a los distintos grupos y a los distintos liderazgos. Y eso de democrático, de libre, de progresista no tiene absolutamente nada. Es regresar al esquema corporativo y clientelar del PRI.
del viejo régimen. No hay ninguna distinción, con todo el aparato y con toda la fuerza del Estado a su disposición, incluyendo, por supuesto, recursos públicos. Yo lo único que puedo decir para aclarar esta situación, y creo que así lo he expresado puntualmente, es: la gente tiene el inalienable derecho de votar o no votar, de participar o no participar en esta elección. Y quien no lo reconozca así, no sabe en dónde está parado, no conoce la historia de la participación política en México y está siendo, en el fondo, profundamente injusto con los derechos que tienen las y los mexicanos. Y bueno, ya finalmente el tema de Noroña y el perdón que solicitó, si esto no merece un extrañamiento en el Pleno de parte. El que debe de pedir permíteme una disculpa, perdón que me acelere, pero es que no es un asunto menor. El que debe de pedir en realidad una disculpa por ese comportamiento soberbio, sobrado, excesivo, es el presidente del Senado de la República. Al pueblo de México, olvídense de las y los senadores, al pueblo de México. Esa no es la manera de ejercer el poder, punto. Sí, pero yo lo decía de ustedes en el Pleno, pedirle o hacerle un extrañamiento de que no utilice el Senado para sus problemas existenciales, por ejemplo, ¿no? Lo hemos hecho durante todo lo que va del año. No hay disposición a escuchar y a reconocer cuando se equivoca, porque se ha equivocado infinidad de veces, pero en esta se voló la barda. Araceli Rivera, de Financiero Televisión. Hola, senador. Oiga, le tengo 3 preguntas del mismo tema. Oiga, su opinión sobre el asesinato que se dio ayer aquí en la Ciudad de México de los funcionarios colaboradores de la jefa de gobierno. El senador Anaya había comentado que lo catalogó como un crimen en contra del Estado. ¿Usted coincide con eso? Yo creo que es un crimen, por supuesto, inaceptable. Es un crimen lamentablemente dirigido a 2 altos funcionarios del gobierno de la ciudad. Y sí creo que podría ser catalogado como un atentado, como un mensaje al Estado. Me parece de muchísima gravedad, pero también creo que no es conveniente especular, que lo que hay que esperar, y ese es el llamado que nosotros hacemos, es a que muy pronto se esclarezca la verdad. Senador, en este mismo tema, después de todo lo sucedido ayer, pues obviamente en Estados Unidos retoman este tema y el secretario Marco Rubio dice que la violencia política en México es evidente y que ellos quieren ayudar a México, pues ayudándolos, pero es una nueva búsqueda de intervenir en el país. Esto es lo que abre la puerta a Estados Unidos, el asesinato, la violencia, el crimen organizado, la elección del Poder Judicial. ¿Estos son elementos que le abren la puerta a Estados Unidos para insistir en que debe intervenir? Hoy Estados Unidos está buscando cualquier cosa o cualquier pretexto para ejercer una intervención. Así lo está haciendo en el caso mexicano, pero además en el resto del mundo. Yo lo que digo es, aunque las condiciones de inseguridad en el país sean tan alarmantes, este es un asunto que le corresponde única y exclusivamente a las y los mexicanos, y nosotros rechazamos cualquier tipo de intervencionismo de Estados Unidos o de cualquier otro país. Y finalmente le quiero preguntar si la senadora Amalia le ha comentado algo de cómo van las pláticas en Estados Unidos. Acabo justo de hablar con ella hace unos minutos. Me ha dicho que la agenda ha sido muy intensa, que han podido platicar con muchas y muchos congresistas, particularmente demócratas. Entiendo que tenían también una agenda con algunos republicanos en el transcurso del día, pero bueno, será la propia delegación la que informe al final del día cuáles han sido los alcances. Por supuesto, nosotros, cuando se nos planteó la posibilidad de participar en algo así,
sin ninguna duda dijimos que estábamos adentro, que claro que vamos a ser solidarios con el país, que este es un asunto que no tiene que ver ni con colores ni con partidos, es una afectación potencial directa a las familias de las y los mexicanos y no vamos a regatear absolutamente ningún tipo de apoyo para que esto pueda frenarse. Gracias. Pues no tendríamos registradas más preguntas. Gracias. Aquí llegó el diputado Vázquez Agüed por si le quieren preguntar sobre el asunto de que acaba de denunciar una vez más de la no promulgación de la reforma constitucional. Pero bueno, muchas gracias. Buenas tardes.